Vamos a, mientras avanzamos un poco el tema, vamos a ir preguntando rapidito, por favor. Que no conteste, que no conteste ese momento, pues lamentablemente no va a ser bien. Estar atentos a su, a su micrófono. Es bueno que estén con la pantalla prendida para que ver si también están o no están y no preguntar, sino perder el tiempo con estudiantes que quieren pasar y otros que no están, que se van, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar todos esos problemas, les voy a pedir que estén con sus pantallas prendidas, ¿sí? ¿Ya? Ya, doctor, sí. Bien, entonces vamos a darle prisa a esto. Hemos dicho que las complicaciones de las fracturas vienen a ser varias, ¿no? Entre ellas tenemos las que son sistémicas y las que son locales. Al mismo tiempo eh, las que son agudas y son crónicas, es decir, que son tempranas o son tardías, ¿no? No siempre todas las complicaciones se van a presentar ese inmediato y podemos estar después de sí. Bien, entonces vamos a tener entre una de las complicaciones vamos a tener las propias, ¿no? Que van a ser del accidente, que van a ser casi inmediatas, que son la embolia grasa, el síndrome compartimental, la sección del paquete vascular nervioso. Y entre las complicaciones tardías vamos a tener la infección, el retardo de viciosas. Hemos dicho de la embolia grasa, ¿no? Que son gotas de grasa que salen de los huesos. Los huesos tienen mucha cantidad de grasa, y sobre todo en el canal medular, que van a entrar al torrente sanguíneo y a partir de aquí se van a dirigir sobre todo al pulmón y van a causar tromboembolismo pulmonar. Es decir, zonas que no van a llegar la circulación al pulmón y pueden producir infartos pulmonares y necrosis de esa región del pulmón. Si fuera masivo, puede tener hasta riesgo de vida, ¿no? Se presenta en el 1 al 2% de las fracturas de los huesos largos y sobre todo de los huesos de la pelvis. Su mortalidad va a ser del 50% aproximadamente. El 60% de estas tromboembolias va a tener afección pulmonar, es decir, va a tener un compromiso pulmonar. Aquí vemos en la figura más o menos cómo el coágulo va y se va a obstruir en el vaso en la opción más delgada y a partir de ahí no va a haber irrigación a ese pulmón y ese pulmón va a quedar sin oxigenación y por lo tanto en necrosis. ¿Usted sabe qué arterias van a irrigar al pulmón? ¿Qué arterias Yusara? Yusara, ¿qué arteria va a ir a llegar al pulmón? Pongan sus pantallas, niños. La artéria pulmonar, Pongan. doutor. ¿Qué dice Chiaru? Hola, doctor. ¿No? Yusara, Doctor, ¿qué arteria? A ver, Chiaru y Yusara, ¿cuál de las dos me ayuda? ¿Qué arteria va a llegar al pulmón? Está irrigada por las arterias bronquiales, doctor. ¿Qué dice Y las Yusara? arterias. La arteria pulmonar derecha, izquierda. Y Chiaru ha contestado bien. Las arterias bronquiales son las que van a ir a llegar al pulmón. Las pulmonares son funcionales, son las que llevan la sangre para que se oxigenen y las devuelven con las venas pulmonares. En cambio, las arterias bronquiales son las que van a ir a nutrir al pulmón. Chiaru, ¿estás bien? Para faltar tanto, ¿estás bien? Sí, doctor. Gracias, Bien, doctor. entonces digamos, ¿no? Entonces, una de la parte clínica
del tromboembolismo pulmonar va a ser la agitación súbita, la disnea, tos, que puede ser con expectoración sanguinolenta y la cianosis. Ahora se han dicho algunos criterios, ¿no?, para su diagnóstico. Entonces, sean criterios mayores, criterios menores. Y vamos a ver entre los criterios mayores que la insuficiencia respiratoria, la alteración neurológica o compromiso del estado general, ¿no?, la exantema petequial en la piel. Y los criterios menores va a ser la fiebre, taquicardia, fondo de ojo alterado, ictericia, alteración renal, alteración en las imágenes tanto de la resonancia magnética como de la tomografía computarizada. Entonces, un criterio mayor y 4 criterios menores pueden hacer una sospecha de un tromboembolismo pulmonar. En la tomografía de tórax vamos a ver imágenes de consolidación, ¿no?, y también hacemos de segmento de tos interlobales. Su tratamiento, en realidad, por eso cuando son de huesos largos, la intervención es una inmovilización de porque existe una inmovilización de la fractura, ¿no? Si sigue moviendo, puede seguir desprendiendo más gotas de grasa. Uso de glucocorticoides y también se recomienda uso de anticoagulantes, ¿no? Otra de las complicaciones que van a ser de inmediato es el síndrome compartimental, que esto se va a deber al aumento de la presión en un espacio que va a estar cubierto primero por fascias o tabiques aponeuróticos y también por el mismo tejido óseo, ¿no? Va a ocasionar un aumento de la presión en este compartimento, va a ser tanto la compresión que va a ser que puede llegar a colapsar los vasos, ¿no? Colapsar el vaso y por lo tanto la perfusión de la zona, pues va a producir isquemia en los tejidos, principalmente en los nerviosos y musculares. Si esto se extiende por mucho tiempo, puede llevar también a la necrosis. ¿Cómo se caracteriza esto? El dolor, que es aumento y progresivo, y conste que esto no va a mejorar con ningún tipo de analgésico, porque la isquemia es un dolor que no calma con nada. Va a haber aumento de la volumen y la tensión. Vamos a tocar la piel como una piedra se toca ahí la piel. Va a haber adormecimientos, frialdad en las partes distales, igualmente palidez. El pulso puede estar o no presente, generalmente no lo llegamos a palpar porque está la presión tan aumentada que no se puede encontrarla, ¿no? Y si dejamos esto así, como os he dicho, la necrosis va a ser irreversible. Entonces, su tratamiento va a ser hacer fasciotomías, es decir, incisiones sobre la piel y liberando todas las fascias que van a existir entre los músculos, y de esa forma vamos a lograr que la compresión que existe en el compartimiento se amplíe y mejore tanto la circulación como la sensibilidad posteriormente, ¿no? Entonces el fin es descomprimir ese tejido, y con estas incisiones de descarga que son profundas, por cierto, porque hay que llegar hasta el plano muscular. Entonces, conste que esto deberían conocerlo bien ustedes, porque si eventualmente ustedes están en provincia, están en áreas rurales o en un centro donde no van a tener un traumatólogo cerca, estas incisiones tienen que hacerlas ustedes ahí, no importa sea con bisturí o con cuchillo, pero tienen que descomprimir, porque hasta que lo manden allá, seguro que la mano va a terminar necrosada. Lo van a mandar para que lo amputen en una silla. Eso va a ser el resultado. Entonces, jóvenes, vean ustedes, es un procedimiento que si hubiera una emergencia, tienen que hacer ustedes donde estén. Generalmente estas incisiones más se hacen en la pierna y en el antebrazo. Son los lugares que más afectados son. Las lesiones del paquete vasco nervioso, ¿no? Estas se deben separar igualmente de forma temprana, porque si no hay circulación para distal, termina en una necrosis, ¿no? La infección, bueno, sobre todo en las fracturas expuestas, es una de las complicaciones más grandes de las fracturas expuestas. La causa inicial se debe a una insuficiente limpieza y retiro de todo el material necrosado, ¿no? Entonces, y no solamente la primera vez hay que hacer una buena limpieza, se tira todo el material que es del exterior, pueden haber piedras, vasos, tierra, etcétera, lavar bien la herida y después cubrirla. Y posteriormente hay que hacer muchos otros lavados
y retiro también de lo que son el tejido necrosado, para que después puedas regenerar toda esta piel, ¿no? Siempre tenemos que estar también acompañados de antibiótico terapia, sabiendo que es una gran tendencia que la infección, entonces el antibiótico profiláctico siempre tiene que estar acompañado. El viernes hemos renegado, a partir de aquí hemos renegado el viernes. Habíamos llevado ya antes los procesos de consolidación, ¿no? Entonces, me gustaría que que, a ver, vamos a ver uno aquí. Johnny Jiménez, ¿estás por ahí, Johnny? Johnny, hola, Johnny. ¿Ves? Johnny no está. Jocelyn, hola, Jocelyn. ¿Me escuchan? Niños, ¿me escuchan? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor, le escuchamos bien. ¿Y por qué Johnny y Jocelyn no me escucharán, no? ¿Qué son? ¿Qué son? Doctor, ¿Qué presente, son? presente, Hola, ¿qué son? ¿Cómo estás? ¿Bien? bien, ¿Tú te acuerdas de las fases de consolidación del hueso? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? sí, doctor. El proceso óseo tiene la fase Un de poquito más consolidación. fuerte, hablaba, acércate al micrófono, no te copio bien. ¿No me escucha? ¿Aló? ¿Hola? 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 No, estaba simpático con la pantalla, pero el micrófono más tienes que mejorar. ¿Hola? ¿Me escucha, doctor? A ver, vamos a hacer el intento, a ver, dime cuáles son las fases. Bueno, tenemos la primera fase de consolidación que a los 15 días, ¿no ve? Y la segunda fase a los 2 meses. La tercera fase antes de ser la pseudoartrose, ¿no? Antes de los 3 a 6 meses. Y después de eso ya puede ser considerada una pseudoartrose, porque ya está a más del tiempo de consolidación del hueso. Bien, que hizo más o menos para ahí, a ver si Natalia nos puede ayudar un poquito más. Natalia, Natalia, Natalia Pérez. Buenas noches, doctor. Hola, Natalia. A ver, ayúdale un poquito a... No sé si estoy en lo correcto, es que no pude ingresar a la anterior clase, pero lo que yo tengo conocimiento de la consolidación ósea son 4 pasos, que viene a ser la inflamación, la reparación, la remodelación y ya la última, la modelación del hueso. Claro, está bien. No, esas son las 4 fases. Pero estábamos hablando en periodos de evolución, o sea, en tiempos hasta... Decimos, Ah, ¿qué pasa? O sea, ese periodo, por ejemplo, de inflamación, ¿qué tiempo dura? de 1 a 7 días, doctor. De 7 De a ¿cuál? la Hasta reparación hasta 2 semanas dos y ya la semanas. remodelación, sí, que lo que yo sé, ¿no? Ahora puede variar según, Disculpa, ¿no ve? Natalia, esa información, ¿dónde la sacas tú? Eso, doctor, yo el año pasado leí un poco cuando llevábamos imágenes, no me recuerdo bien. No, tu información está correcta, pero lo que nos referíamos a los tiempos de evolución. O sea, ¿cuándo vamos a llamar? Porque es el proceso en realidad de eso, ¿no? Pero no estamos hablando de tiempos, ¿no? ¿En qué tiempo normal vas a encontrar un callo óseo en una radiografía, digamos? En el periodo de remodelación, el periodo de inflamación, ¿en qué periodo? A eso no sabría, doctor, que alguien me ayude, porfis. Que alguien nos ayude. En la anterior clase, bueno, en la anterior clase cuando hemos hablado del proceso, ahí les he explicado bien yo, ¿no? El viernes les he vuelto a explicar y 2 veces, cuando ya me han hecho renegar, hemos suspendido. De todas maneras, la primera es de tejido fibroso, de tejido óseo.
Lo primero es de inflamación o de hematoma fracturario. La segunda es de tejido fibroso, la cuarta es de tejido óseo. Son los 3 periodos, ¿no? Que se van a formar teóricamente cada 15 días. 15 días viene el proceso inflamatorio o de hematoma, 15 días viene el tejido fibroso y otros 15 días que va a ser la formación del callo óseo. Entonces, cuando ya hemos pasado cierto tiempo, vamos a hablar de un tratado de consolidación. ¿Cuánto tiempo es el tratado de consolidación? ¿A partir de qué tiempo estamos hablando del tratado de consolidación? 3 meses, doctor. Correcto, 3 meses. ¿Quién eres? Perdón. ¿Quién me Isa. contestó? ¿Raiza? Sí, doctor. Ya, bien, Raiza. Entonces, cuando ha pasado ese tiempo, estamos hablando de un tratado de consolidación. Aquí hay que parar orejas, ¿no? Porque algo está pasando para que no haga su callo. Obviamente que en personas, digamos, que están desnutridas, en personas ancianas, esto puede ser normal, o sea, o es de esperar, ¿no? Porque hay un tejido de mala calidad, entonces puede esperarse esto. Pero en una persona joven o una persona que está activa físicamente, entonces que hay que observarlo bien, ¿no? Entonces, en este periodo de consolidación, aún vamos a ver la línea de la fractura, ¿no? Se presenta en un 10-15% de todas las fracturas. Esto pues puede deberse a varias cosas, ¿no? A la fuerza de compresión y flexión, que estas son las que van a favorecer la formación del callo. En cambio, cizallamiento o torsión van a inhibir la formación del callo óseo. Aquí vamos a encontrar radiológicamente, vamos a encontrar la línea de la fractura, se va a poder evidenciar, que es lo primero que vamos a ver para que no ha consolidado. Si vamos a ver aquí ciertos grados de consolidación, no el canal medular no va a estar cerrado, debería cerrarse porque el callo óseo es endóstico y es por adentro y por afuera, ¿no? ¿Sí? Entonces debería cerrarse también el canal medular. Esta fibrosis que se hace a un principio, como hemos dicho, el tejido fibroso tiene que rellenar y tener después ya características óseas. Ya al tercer mes deberíamos esperar eso, pero aquí no se ve, ¿no? No ha cerrado todos los espacios. Pueden haber también imágenes de calcificación en las partes blandas, es decir, en los músculos, que lo que se llama la miositis osificante, eso, ¿no? Y sobre todo vamos a hacer el diagnóstico con la tomografía que nos va a evidenciar eso. Ahora, ¿qué se trata? ¿Qué hay que hacer para esto? ¿No? Primero es corregir la inmovilización, a veces puede estar muy esfuelta y que permite movimientos. Entonces hay que tener una inmovilización bastante completa y continua, que no se da a ningún movimiento. A veces estas callos se infectan, entonces hay que tratar con esa infección también. Mejorar el estado nutricional, como hemos dicho, estimular la actividad funcional de las extremidades. O sea, del resto de las articulaciones tienen que empezar a hacer movimientos. Después de las etapas de consolidación hablamos de pseudoartrosis. ¿A partir de qué tiempo hablamos de pseudoartrosis? A partir de 6 meses, doctor. Pues de los 6 meses. 6 meses, muy bien. Entonces tienen que empezar va a ser la capacidad incompleta de la consolidación del fracaso de la consolidación. O sea, no vamos a empezar ya que este callo suelde, no va a cerrar esa herida del hueso. Entonces, tenemos una complicación más grande, ¿no? A estas puede venir acompañada de dolor o no. Veamos aquí, por ejemplo. Esta es una pseudoartrosis. Vean cómo el callo ha crecido, pero nunca ha pegado. ¿Sí? Si vamos a manipular este hueso, vamos a encontrar que va a haber movimientos de flexión y extensión en este lado. Por eso se llama pseudoartrosis, porque hay movimientos, una falsa articulación. ¿Sí? Ahora, las pseudoartrosis van a ser dos tipos, ¿no? La hipertrófica, donde vamos a ver un callo abundante. Un callo abundante como este de acá. ¿No? La hipertrófica, un callo abundante, donde lo malo ha sido la inmovilización insuficiente, así.
En cambio, cuando tenemos la pseudartrosis, la atrófica, vamos a ver como punta de lápiz, ¿no? Y esto se va a deber sobre todo a una falta de producción de callo, generalmente por daño vascular del hueso, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, que no está dejando hacer, ¿no? Entonces, la producción de colágeno por los macrófagos y fibroblastos localizados en el foco de fractura va a ser la principal causa, ¿no? No, a ver. Su diagnóstico va a ser por rayos X, ¿no? Se va a observar decalcificación y esclerosis en los extremos óseos, que va a ser redondeados cuando va a ser la hipertrófica y van a ser punta de lápiz cuando va a ser la atrófica, ¿sí? El tratamiento es realizar o si es que ha sido reducción cerrada sin con yeso, etcétera, hay que hacer una nueva herida y operar esto. ¿Ya? Entonces una vez abierta la herida, hay que sacar todo ese tejido fibroso. Hay que reavivar los extremos de los óseos, del borde óseo. Hay que limpiar el canal medular, ¿no? Y aplicar injertos, generalmente de la cresta ilíaca. Esto es para recuperar todo ese tejido que se ha retirado, ¿no? Porque si no hubiera un acortamiento de la extremidad. Bien, pasando otro es la rigidez articular. Cuando pasa un tiempo de mucha inmovilización, siempre existe una rigidez articular que requiere después hasta periodos largos de fisioterapia para poder recuperar los movimientos. Esto va a ser más en lo que estamos hablando de las personas de tercera edad. Por eso hay que considerar en la tercera edad las inmovilizaciones cortas, ¿no? Cuando se trata de un periodo largo con yeso, entonces podemos obtener una fractura consolidada, pero un hombro o una articulación sin movimiento, ¿no? Con muy poco movimiento. Entonces, cuando inmovilizamos el hombro, o sea, usamos un cabestrillo, entonces vamos a comprometer al codo más. Y estos dos van a terminando con una limitación en los movimientos. ¿Que pueden ser recuperables? Sí. Su tratamiento es en base a la fisioterapia, ¿no? Fisioterapia prolongada. Otra de las complicaciones que tenemos, o estamos hablando son de las fracturas abiertas, ¿no? Como aquí vemos, ¿no? Del foco de la fractura se expone al medio ambiente. Es decir, el hueso se va a tener contacto con el medio ambiente. Ahora, la herida puede ser tortuosa o cubierta, ocultada por coágulos y no parecer abierta. Por eso siempre la limpieza nos tiene que identificar el grado de la fractura que ha tenido esto. Generalmente son accidentes de tránsito, son accidentes de alta energía. Afecta más, ¿no? a la tibia, que es un hueso que se ha expuesto con poco tejido. El 39% de las fracturas abiertas son de los politraumatizados. Y un 60-70% son con crecimiento bacteriano. Por eso las fracturas expuestas, su mayor complicación es la infección. Hasta de 6 a 12 horas se convierte en una infectada. Antes de las 6 horas se dice contaminada. Ahora los gérmenes más frecuentes van a ser el estafilococo, Proteus, Klebsiella e coli. Entonces, en un 90% vamos a tener el estafilococo dorado, o el aureus, como agente principal. Gustilo y Anderson clasifican las fracturas expuestas en 3 grados, ¿no? El grado 1, 2 y 3. El 3 se va a dividir en otros 3. Cuando hablamos del grado 1, hablamos de herida de menor a 1 centímetro, bordes regulares, apariencia superficial. Cuando hablamos del grado 2 es de 1 a 10 centímetros, ¿no? Moderadamente contaminadas. Sus bordes son irregulares. No hay pérdida de piel ni de periósteo. ¿Ya? Se puede cubrir el hueso sin necesidad de colgados. Es decir, la misma piel de la herida puede llegar a cubrir totalmente la herida. Entonces, en grado 3, las fracturas pueden ser segmentarias, es decir, de tres fragmentos o más. Ya las lesiones
de tejidos blandos de la piel van a ser extensas, va a haber pérdida de tejidos blandos que no van a llegar a cubrir el hueso. Y eventualmente podemos presentar también la amputación traumática, es decir, que arranque toda la extremidad o parte de la extremidad, ¿no? Este grado 3, como hemos dicho, se le va a dividir en otros 3 grados, A, B y C. La A es una herida contaminada con adecuada cobertura de tejidos blandos, a pesar de tener laceración extensa de colgado. La 3, herida con contaminación masiva, pérdida de periósteo y exposición ósea que requiere colgados para su cobertura. ¿No? Que vamos a encontrar una fractura con minutos y con muchos fragmentos óseos. Va a haber pérdida de partes blandas también. Y la C es la lesión vascular que requiere reparación quirúrgica para salvar la extremidad. Aquí en el grado C estamos hablando también de lesión vascular y nerviosa. ¿Sí? Entonces, tratamiento. En el lugar del accidente, generalmente les tocaría a ustedes saber esto, ¿no? Porque ustedes van a estar probablemente en el lugar de la acción, entonces, ¿qué tendrían que hacer? ¿No? Entonces, cubrir la lesión con una compresa estéril. Obviamente que antes de eso hay que lavar con una solución salina y remover la tierra, hojas, todo lo que sea ajeno a la extremidad. Una vez que eso se hace el transporte al hospital, pero no se olviden hacer el transporte previa inmovilización. Siempre hay que poner una férula, una madera, lo que vean conveniente para que esa fractura no se siga movilizando. Si es que no se hace esto, en su transporte puede provocar un tromboembolismo pulmonar, puede provocar laceraciones de estructuras nobles como son arterias y nervios, que te va a complicar su curación, ¿no? Ya en el hospital, seguramente cuando están en el internado van a poder ver esto. Se trata de infección de las heridas, eso se hace en base a procedimientos de curaciones repetidas que suelen hacer en quirófano. Además de el uso de antibióticos, ¿no? Previamente incluso se suele hacer un cultivo antibiograma. A partir de ahí, al buscar una consolidación que generalmente se hace con tutores externos, ¿no? Y establecer después la función de la extremidad. En la sala de urgencias, obtener 2 vías, ¿no? Mantener la vía aérea permeable, todo lo que se trata de un politraumatizado, ¿no? Realizar un rayos X de tórax, de esqueleto, incluir columna cervical. Todas las pruebas de laboratorio que sean necesarias, ¿no? Y en las heridas ya aplicar toxoide, antitoxoide tetánico, la antibiótica terapia. Los antibióticos que se usan generalmente son todos aquellos que son beta-lactámicos, ¿no? Jóvenes, a ver, anótense esto ustedes para que después volvamos a hablar. ¿Cuáles son los beta-lactámicos? Beta-lactamasa resistente. ¿Ya? ¿Han anotado? Ahora, despierten, jóvenes. Sí, doctor. No, ¿Puede doctor, ¿qué repetir, habló? por favor? ¿Cuáles son los beta-lactámicos? Beta-lactamasas resistentes. ¿O cuáles son las penicinas semisintéticas, mejor ahí? Y de las cefalosporinas, ¿cuáles son las cefalosporinas que trabajan mejor con los gram positivos? Porque el estafilococo dorado es un gram positivo. ¿Ya? De todas maneras, aquí hay algunas combinaciones que se sugieren, ¿no? Para el tratamiento. Cefalosporinas de primera generación, aminoglucósidos. Nombre de un aminoglucósido, denme ahorita. Hola. Nombre de un aminoglucósido. No le Yesenia. entendí, doctor. Jennifer, ¿qué local? No comprendí nada. Nombre de un aminoglucósido. La gentamicina, doctor. O la neomicina, doctor, también. La vancomicina también, ¿no? Ya, ahora dame una cefalosporina de tercera generación, Chiharu. Cefalosporina de tercera generación. No, de primera generación. De primera generación. La primera, cefixima, puede ser. Cefixima no es primera.
La cefazolina, doctor, creo que es de primera generación, si no me equivoco. Cefazolina es, sí. Cefazolina es de primera generación Alexina igual. también. Bien, entonces, y esto, los de primera generación son los que actúan mucho mejor en gram positivos que los de segunda. Los de tercera ya son intermedios porque trabajan con gram positivos y gram negativos, pero los de primera generación son los que trabajan más con gram positivos. Van a lembrar, como dice Víctor, que no ha dicho una palabra en toda la noche. Entonces tenemos la cefazolina, la aminoglucosis, la penicilina cristalina, que no es muy útil tomando en cuenta que estamos hablando de un estafilococo dorado. ¿No? Los líquidos parenterales para reponer incluso sangre. Obtener material de herida para cultivo y antibiograma, la limpieza de la piel de la región de la herida, cubriendo las heridas con apósitos estériles. Esto se repite con bastante frecuencia por el hecho de que está sujeto a quererse infectar, ¿no? Entonces, eventualmente tenemos que trasladar al paciente al quirófano, como he dicho en varias oportunidades, para hacer la limpieza de la herida, debridamiento de los tejidos necróticos y eliminar todo aquella secreción que puede tener efecto infeccioso. Ahora tenemos que estabilizar la fractura. En una fractura expuesta no podemos poner implantes metálicos a la primera fractura porque sería un caldo de cultivo más bien para que esto se infecte. Entonces el tratamiento generalmente se hace de dos formas. La que siempre se ha hecho, la que más recomendable es fijación de tutores externos. Ya saben cuál es el tutor externo, ¿no ven? Eso, me gusta así que me contesten todos. Entonces los tutores... Doctor, no le escuché. ¿Cuáles son los factores externos, doctor? ¿Qué? No he escuchado esa parte. No hemos comprendido bien. ¿Qué no han comprendido bien? A ver, ¿de dónde lo han comprendido? Chigaru. ¿Qué ¿Qué es dijo? lo que no... Los factores externos, ¿cuáles son? ¿Eso dijo? ¿Eso preguntó? No, yo he dicho que el tratamiento es la inmovilización se hace con tutores externos. La pregunta era, ¿conocen los tutores externos, no ve? Sí. Chiharu, Sí, doctor. ¿conoces? Creo que sí. Conozco uno, creo. Bueno, Ese que está en la imagen, por ejemplo, ¿no? Y el yeso, ¿podría ser otro? el yeso no, este no es tutor externo, es una férula que bloquea las rodillas únicamente. Eso no es tutor externo. Vamos a ver, creo que tenemos uno. Este es uno. Los tutores externos sería tipo aquellos que parecen una antena, doctor. Que se queda Esos mismos. Ahorita vamos a ver. Los tutores externos es uno de los que se recomienda, ¿no? Otro son las tracciones transesqueléticas que hemos visto también ya en temas anteriores, ¿no? El clavo pasa a través del hueso y a través de un estribo se hace la tracción para que jale la fractura. Entonces, mientras esa contracción se está alineando la fractura y está dejando revitalizar otra vez los tejidos por un lado y por otro lado permite curaciones, ¿no? Entonces, otra opción es esta, siempre y cuando no tengamos las condiciones para hacer tutores externos. No. Entonces, como decía, la indicación de fijación interna y externa en fracturas abiertas. La interna es la menos recomendable por todo ello, ¿no? La externa en todo caso siempre es, ¿no? En pacientes politraumatizados se puede hacer la fijación interna en las extremidades que no son abiertas las heridas, ¿no? Cuando hay mucha lesión del tejido blando, ¿no? Y entonces requiere muchas intervenciones, el paciente no puede estarse movilizando con las fracturas todo el tiempo, ¿no? Cuando hay lesión de la superficie articular del hueso, también otra indicación para poder resolverlo en forma temprana, ¿no? Cuando hay lesión vascular, eso tiene que intervenirse, ya sea con osteosíntesis o sin osteosíntesis, pero recuperar la vascularidad. Y las lesiones severas de los miembros con alto riesgo de amputación. ¿Cómo vamos a establecer esta fijación interna, no? Una vez que se ha controlado la infección, que estamos seguros de que no hay infección, podemos proceder a lo que es la osteosíntesis
con fijación interna. Esta es fijación interna que está pegado al hueso, ¿no? Podemos hacer fijación interna a través de clavos endomedulares. Entonces el clavo entra por una punta de la diáfisis y atraviesa todo el hueso hasta inmovilizar la fractura, ¿no? Estos son los tutores externos, la aplicación de tutores externos. Chiharu, ahora ya ves. Sí, doctor, estoy viendo. Sí, Esto en las estoy antenas. bien. Esos son los tutores externos, que es lo más indicado, ¿no? Porque la fractura está estabilizada, tú puedes llevar al paciente la vez que quieras al quirófano y hacer las curaciones y limpiezas que requieren sin necesidad de estar sacando y poniendo las cosas, ¿no? Y el manejo inicial del Entonces, ¿cómo lo podría describir, doctor? ¿Cómo Entonces, describir ¿cómo podría describir qué son los tutores externos? ¿Cómo podría describirlo un concepto qué son los tutores externos? elementos metálicos que inmovilizan la fractura? ¿Sí? No, elementos metálicos que inmovilizan la fractura a través de la piel mediante clavos que se introducen en el hueso y vallas horizontales perpendiculares que van a bloquear, ¿no? O sea, los fijados externos son nada más que la aplicación doctor, gracias. de tornillos a través de la piel, distal y proximal a la fractura. La fractura se supone que está aquí, entonces proximal a la fractura están estos dos y distal a la fractura están estos otros dos. ¿Sí? ¿Está cierto? Entendido. Entendido. Sí, doctor. Entonces, de manera inicial, el paciente politraumatizado, ¿no? Entonces, cuando es un politraumatizado, estamos hablando de múltiples lesiones traumáticas producidas por un mismo accidente y que van a comprometer, que una de estas lesiones puede comprometer el riesgo de vida. Cuando hablamos de politraumatizados, hablamos de muchos órganos lesionados. No va a ocupar la quinta causa de muerte a nivel mundial. Son de alta energía estos accidentes. Generalmente son accidentes a gran velocidades. No ocupa el primer lugar en menores de 40 años. 40% de fallecimientos en la primera hora y 83% presenta lesiones potencialmente tratables. Aquí dice, ¿no?, que hay 3 picos, dice que se habla, ¿no? Un pico que la muerte sobreviene en la forma inmediata, o sea que el 50% de los pacientes mueren inmediatamente por el accidente, ¿no? Puede ser por ruptura de grandes vasos, lesiones de órganos vitales, obstrucción de la vía aérea, etcétera, etcétera. El segundo pico, donde muere el 30% de los pacientes, que pasan los minutos iniciales hasta 4 horas después del accidente, ¿no? Esto puede ser de muchas otras causas también: hematoma, hemorragias cerebrales, neumotórax, rupturas viscerales, lesiones o fracturas asociadas con grandes hemorragias. Y el tercer pico, que es la muerte tardía, que puede ser días o semanas, ¿no? Generalmente viene por otras complicaciones, ¿no?, que son sepsis o fallo multiorgánico. Entonces, son los 3 picos más o menos que vamos a ver cuando estamos viendo un paciente politraumatizado. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Tenemos que tener un acceso a la atención, una asistencia prehospitalaria, cuidados hospitalarios y la rehabilitación, ¿no? Entonces, en esto tenemos que buscar los objetivos, ¿no? El primero va a ser organizar una terapia definitiva y remitirlo, identificar las lesiones amenazantes de la vida, estabilizar al paciente. Entonces, primero hay que ir a curar los órganos que estén más afectados, que puedan comprometer la vida del paciente, y en ese orden ir resolviendo todos los otros problemas. Es importante, ¿no?, que el inicio del tratamiento en forma inmediata, ¿no? Esto va a reducir los riesgos y las complicaciones del paciente, ¿no? Su transporte también debería ser adecuado y en un tiempo precoz, ¿sí? Cuando hay un paciente de un politraumatizado, siempre hay que inmovilizar el cuello, porque el momento que estamos transportando al paciente con el cuello libre es cuando podemos causar la muerte, ¿no?, a través de una fractura del axis. ¿Por qué el axis, cuando se fractura, generalmente provoca la muerte? Porque hay una apófisis odontoides, doctor, que puede perforar el bulbo
el centro cardiorrespiratorio, el globo raquídeo. ¿Quién te ha soplado? Bien, Víctor, así es. Has hablado, primera vez que has hablado toda la noche, Víctor. Vos ha hablado, doctor, en una clase ahí. Vos ha hablado en una clase anterior. Sí, ¿no ve? Es por eso que siempre hay que inmovilizar. O sea, si el paciente antes de levantarlo a la camilla tienes que inmovilizarle, ¿no? Ponerle collarete, si tiene en las piernas algo, ponerle un palo, una tabla, lo que tengas a la mano. ¿No? Entonces aquí vamos a ver si el paciente está consciente de pedirle toda la anamnesis, ¿no? Si contesta o no, si contesta va a indicar que su vía está permeable, su cerebro perfundido, porque va a estar orientado a tiempo-espacio, ¿no? Y administrar oxígeno de pronto. Si no contesta, debemos abrir la boca, mirar, extraer mecanismos de obstrucción, si pueden haber placas dentales o los mismos dientes o la lengua que está obstruyendo la vía aérea. Si no se puede resolver estos, hay que intubar. Y si no consigue intubar, se hace una cricotomía o lo que es la traqueotomía. O sea, la ventilación lo primero tenemos que ver, ¿no? En estas cosas, si se ventila el paciente bien o no. Posteriormente, pues hay que valorar la interior del tórax, ver la respiración, ¿no? Profundidad, su frecuencia, ¿no? Y descartar también presencia de un motor a su atención. Esto se ve con el silencio absoluto, la auscultación. Cuando auscultas no vas a escuchar ningún ruido, ¿no? Y va a haber una pues gran insuficiencia respiratoria. Ahora, si existe no motor a su atención, se hace pues un catéter. Un catéter primero en el espacio y también otro que se coloca para el drenaje pleural en el cuarto o quinto espacio. Entonces esto va a hacer que todo el espacio, todo el aire o líquido que puede existir en el espacio interpleural se vacíe, ¿no? Entonces con eso permitir que como el síndrome compartimental, vamos a descargar para que el pulmón pueda expandirse. ¿No? Luego te contar también las hemorragias. Si es que hubiera hemorragia en algún lado, tiene que ser controlada. A veces, cuando es en miembros inferiores, usamos mucho el torniquete. El torniquete está muy bien indicado, pero tiene que ser usado por 1 hora. A la hora eso ya hay que liberar otra vez por unos cuantos minutos y después otra vez poner el torniquete y seguir viaje. ¿No? Cuando no nos damos cuenta que hay un sangrado que puede ser incluso cerrado, que puede ser abdominal o torácica, entonces vamos a negar un shock hipovolémico. Ahí vamos a ver varias cosas, ¿no? Los pulsos, vamos a verificar su intensidad y su amplitud. La piel va a estar fría y sudorosa, además. El relleno capilar o la perfusión distal va a ser superior a 2 segundos. Eso nos va a indicar tranquilamente que estamos entrando en una insuficiencia de sangre, ¿no? Distal. Entonces hay que adelzar las 2 vías periféricas y difundir rápidamente soluciones isotónicas, salinas o oxígeno normal. Mira 2000 ml en 10 minutos y ver después otra vez la respuesta a su hemodinamia. El estado neurológico. Ya saben, la escala de Glasgow. ¿Conocen, no? La escala de Glasgow. Es así, me gusta. Sí, bien. Entonces, el paciente hay que desnudarlo para ver siempre que no haya otro tipo. A veces no se lo desviste y puede haber otro tipo de lesiones ahí que no se están identificando. Asunto nasogástrico y la zona vesical. Siempre es prudente para hacer cuantificación, sobre todo de la orina. A veces el daño renal no se identifica más que por el filtrado renal, ¿no? Entonces hay que ver si es que la orina está en una cantidad adecuada en su evacuación. Luego, más adelante, ya sea otra vez lo mismo, ¿no? Inspección, palpación, constatación, rayos X de tórax, en hospital, columna, pelvis, etcétera. En la cara podemos ver las fracturas de hundimientos, otosagia, signos de ojo de mapache, signo de bata, hemotímpano. Ustedes saben por qué hay otosagia. ¿Otosagia es un signo noble o no es bueno?
Es signo de fractura de base del cráneo. ¿Y eso es bueno? No, no es bueno. Es malo. La otorragia causa en caso de la fractura del temporal, ¿no? O de eso, del temporal. Sí. Es un signo de mal pronóstico, ¿no? Sí. ¿Verdad? Que el cuello hay que ver la línea media, si está desviado o no. Si no se ven las venas del cuello, puede ser por hipovolemia o neumotórax retención. No hay que buscar los enfisemas subcutáneos, siempre el pulso carotido, y si hay dolor. En el tórax aquí hay un programa, un plan para seguir, ¿no? Toda la inspección, la auscultación, que usted ya lo tiene ahí para que puedan verlo con más detalle. No, lo mismo el trauma abdominal, si es cerrado o es abierto. No, las extremidades de la espalda, inspección buscando heridas, deformidades, fracturas fundamentales. A veces el paciente está inconsciente y no le puede estar hurgando la fractura y no va a sentir. Por eso es bueno siempre hacer un examen completo y minucioso. No siempre hay que palpar el pulso, proceder a inmovilizar las fracturas y curar las heridas. Lo que tanto les he recomendado, no se hace la inmovilización, se hace la valoración vascular. La valoración vascular, ¿qué cosa tenemos que evaluar? El pulso, la temperatura, hay que evaluar también la color y si hay presencia de edema. No, no hay edema, no, este edema no es. Edema, no, el color, también la parte ¿no? de la temperatura y el pulso. Bueno, Y el llenado capilar. Y el llenado capilar también. Entonces siempre hay que valorar eso, porque eso nos dice si la extremidad distal está con una adecuada y buena perfusión o no. Entonces, para hacer o no hacer algo. Ya siempre en la espalda tenemos que valorar lo que es la columna cervical, ¿no? Colocar el paciente de cúbito lateral para eventualmente existen algunos vómitos o flemas para que sean mejor evacuados. Ya, movilizándolo en bloques, buscando zonas de crepitación y dolor en ambos hemitórax y en la columna lumbar. Entonces, el cúbito lateral sirve mucho para evaluar y además de que no haya una broncoaspiración, ¿no? En jóvenes. Lo que nos ha costado un dolor de cabeza el viernes, lo hemos hecho rápido ahora. ¿Verdad? ¿Verdad, doctor? Sí, doctor, verdad. Bien, espero que ya lo hayan leído, ¿no? A ver, prendan sus cámaras los que han leído. Los que no han leído no prendan sus cámaras. Prendan sus cámaras los que han leído. Sirve si ha leído poco, doctor, pero no todo. Prendan sus cámaras los que han leído, ¿sabes? Vea si es poco o es alto. Si es poco, si es muy poco, no prenda. Si es suficiente que cree que ha leído, entonces prenda. Ya, pues Aiza, ¿por qué se ha apagado? ¿No has leído? Pero dijo que ha leído mucho, entonces yo no sé si estoy preparada. Yo no sé, yo les he dicho que tienen que leer. Jenny, ¿has leído? Jenny, despierta pues con la almohada. Por eso no me Doctor, estoy hablando de mi celular, mi computadora se arruinó. Estás entonces, entonces. Ya. Escuchen, muchachos. Son las 22:04, las 22:15. Vas a 15 minutos para responder. ¿Ya? 15 minutos para responder. Sí, doctor. Entonces, se me van a quedar todos con... Prendan sus pantallas, pero niños, pues. Alexander, prenda la pantalla, Yusara.
Gerson, Islech, Catherine. Vamos, todo el mundo prenda sus pantallas. André. Natalia, tu Raiza otra vez prenda. Natalia, prenda su pantalla. Víctor, ya pues por amor a Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué prenden y apagan? El mío está prendido, doctor. ¿No está? Sí, pero no sé por qué se prenden y se apagan las cámaras. Ah, doctor, creo que es porque es así mismo la plataforma. Doctor, yo No creo que es aparece todas también, las veces. yo creo que es por el internet también, doctor, porque por un rato se perdió mi internet y es de Entel, no sé qué pasó y volvió de nuevo. Así. Entonces debe ser lo mismo que A me pasa a veces, mí. a veces la pantalla solo queda así en tu computadora de la otra persona si se aperta, se clica en fijar la pantalla. Ahí se aparece. Porque a veces los compañeros están con la pantalla prendida, pero no aparece, ¿no? Solo aparece su foto de perfil. Estoy viendo a Luciana. ¿No? Buenas Yo, por noches. ejemplo, solo veo Jenny. La estoy viendo a mi amiga Luciana Chagas. ¿Dónde? ¿Dónde está también Luciana Chagas? Sí, doctor, estoy aquí. Está todo prendido. Aprieta No. en la